hecho ya un repaso bastante exhaustivo de cada una de las fases de la intervención arqueológica. Las dos últimas ponencias han girado en torno a la excavación y luego la recuperación y gestión de ese patrimonio arqueológico recuperado. Y vamos a terminar este ciclo de conferencias con una fase que en ocasiones parece que se olvida, pero que resulta fundamental. Y es, una vez hemos excavado, tenemos el yacimiento excavado, ¿qué tenemos que hacer con él? Pues tenemos que protegerlo. Protegerlo no solo desde el punto de vista jurídico, que ya lo ha comentado Ángel, por ejemplo, un caso reciente es el Dolmen de Guadalperal, con esta declaración BIC, sino también una protección física. Y sobre esto, sobre esta protección y conservación física de los yacimientos y de los bienes patrimoniales que se extraen, va a hablar nuestra compañera Joana Ruiz de Torres. Joana, desde el 2006 y hasta el 2018, ha estado trabajando en yacimientos arqueológicos de la región de Murcia. Desde el 2012 y hasta la actualidad participa además como asesora técnica en las intervenciones llevadas a cabo en el yacimiento de los baños romanos de Fortuna, y desde el 2019 es también conservadora restauradora de materiales pétreos y de mosaicos en el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ya tenemos aquí a Joana. Pues Joana. Bueno, pues muchas gracias. Quería agradecer a los organizadores de estas jornadas por haberme invitado a participar en ellas y bueno, pues voy a pasar aquí a la presentación de intervenciones de conservación, restauración, seguimiento y control en yacimientos arqueológicos. Bueno, haremos un breve recorrido del papel del conservador restaurador en las distintas fases de intervención en yacimientos arqueológicos, en las fases preliminares, como la documentación, en la cual el conservador restaurador hará la documentación tecnológica y material de todo lo que se encuentre en el yacimiento, tanto estructuras como materiales extraídos, y también de anteriores intervenciones que pueda haber sufrido el yacimiento y en algunos casos incluso bueno, pues, reparaciones más que intervenciones de restauración. En la fase de excavación, lo ideal sería contar con la figura del conservador restaurador para la planificación de la excavación y plantear un lugar donde los materiales que se extraigan puedan ser almacenados de manera segura y sobre todo plantear la existencia de un taller de restauración a pie de excavación junto con todo el material necesario, digamos que de primeros auxilios, para que si en caso de que fuera necesario realizar una intervención de urgencia, pues contar con todos los materiales necesarios para llevarla a cabo. Obviamente, en las actuaciones de conservación-restauración sobra decir que deben ser proyectadas y dirigidas y ejecutadas por personal técnico con titulación oficial superior. Y lo mismo podemos decir sobre el programa de seguimiento, control y mantenimiento. En cuanto a la puesta en valor, lo ideal es que se forme un equipo interdisciplinar en el cual el conservador restaurador pues haga un asesoramiento sobre la ubicación de las estructuras interpretativas o auxiliares y en el diseño de los recorridos para bueno, dañar en la medida de lo posible pues lo menos los restos arqueológicos. Así como hemos dicho, en la fase de excavación, bueno, pues el conservador restaurador lo que va a realizar es extracción de materiales frágiles o sensibles, como vemos en las imágenes de la izquierda. Bueno, pues esta extracción normalmente se realiza en bloque con el objeto incluido dentro de la tierra circundante o la tierra que contiene, en el caso de un recipiente como puede ser una cerámica, para posteriormente realizar el tratamiento en laboratorio. También el conservador restaurador asistirá en la excavación de elementos sensibles, como pueden ser, en este caso, con mucha frecuencia, pavimentos que requieren un control del secado para evitar que cristalicen las sales en superficie. Así que es importante, en caso de que se prevea que puede haber pavimentos, pues contar con un conservador restaurador en la fase de excavación, porque si no luego la intervención de conservación-restauración será más agresiva.
Bueno, el diagnóstico del estado de conservación es el paso previo y fundamental de intervención de restauración en un yacimiento arqueológico y bueno, pues se compone de varias fases de la documentación inicial, que ya han hablado mis compañeros de ella, y bueno, el examen in situ por el conservador restaurador va a ser el que permita tener una idea global del estado de conservación del yacimiento y será el conservador restaurador quien coordine todas las disciplinas que van a intervenir, pues, por ejemplo, para la caracterización de materiales, tanto con toma de muestras como mediante examen no destructivo, las mediciones ambientales, para que bueno, pues, los estudios previos y el diagnóstico tengan coherencia. Así que, bueno, resumiendo, los estudios previos, a través de la información relevante y la caracterización de distintos materiales, se puede identificar la naturaleza y la extensión de las alteraciones para ver cuáles son aquellos agentes de deterioro que operan sobre el yacimiento y finalmente poder hacer un proyecto de conservación-restauración basado en el conocimiento del yacimiento. No se suele empezar directamente con la conservación-restauración de un yacimiento, sino que primero se deben realizar una serie de actuaciones preliminares, pues, por ejemplo, proteger todos los elementos donde se vaya a trabajar, pues donde se vaya a hacer la masa, donde se pueda poner la hormigonera, la instalación de medios auxiliares, aunque normalmente, a no ser que sean estructuras con mucha potencia, no hará falta poner andamios, pero en determinadas ocasiones, como se puede ver en la imagen inferior izquierda, pues la cuestión del acopio de material, pues hay que superar ciertas barreras técnicas por la dificultad de acceso. Y bueno, finalmente, bueno, se deberán realizar todas las pruebas necesarias para garantizar que la actuación sea la idónea. Y en este caso, bueno, especial relevancia son las pruebas de morteros que se deberán realizar antes de la intervención. Los tratamientos de conservación, restauración, bueno, son muchos y aquí hago un pequeño esbozo sobre algunos de los más relevantes, como pueden ser la limpieza o una hilada de protección sobre las estructuras murarias, que bueno, en la jerga se llama hilada de sacrificio, la consolidación estructural. Como vemos en la imagen, se trata de la consolidación por separación de estratos, la adhesión de fragmentos o la muy polémica y sobre la que se ha escrito mucho, anastilosis. Bueno, ahora pasaremos un poco a describir cómo se diseña y se implanta un programa de seguimiento y control, puesto que las actuaciones de restauración son importantes para el mantenimiento, para que el yacimiento se consolide, pero sin un programa de seguimiento, control y mantenimiento posterior, el yacimiento con más o menos velocidad va a acabar degradándose. Todas las observaciones que voy a hacer a partir de ahora son a partir de un estudio realizado para el programa de seguimiento y control del yacimiento arqueológico de los Baños Romanos de Fortuna en Murcia, e he intentado extrapolarlo para que sirva para otro tipo de yacimientos terrestres. Bueno, pues ¿para qué sirve un programa de seguimiento? Pues sirve para evaluar cuáles son los objetivos prioritarios de intervención en un yacimiento arqueológico, puesto que no siempre se cuenta con la dotación presupuestaria necesaria para hacer todas las intervenciones. Un programa de seguimiento y control se basa en el establecimiento de puntos de control que se inspeccionan realizando visitas periódicas para tomar datos sobre su estado de conservación. Estos datos que se extraen sobre los puntos de control visitados nos permitirán extraer conclusiones acerca del estado de conservación tanto de cada uno de los puntos de control como a nivel global. No se recopilan datos sobre valores patrimoniales, el significado o la protección legal del yacimiento.
Los requisitos previos para establecer un programa de seguimiento y control es contar con unas planimetrías detalladas, georreferenciadas de todo el yacimiento. Y bueno, estas planimetrías lo que harán será permitir la sectorización del yacimiento. Esta sectorización no siempre coincide con los sectores empleados a nivel de documentación arqueológica. Por ejemplo, en un yacimiento que tiene zonas techadas y zonas sin techar, pues a lo mejor los sectores coinciden con esas zonas más que por unidades constructivas. Otro requisito previo muy importante es tener los recursos humanos necesarios y personal cualificado, medios auxiliares y también, y no por ello menos importante, apoyo logístico como software y herramientas de trabajo como pueden ser ordenadores, GPS y bueno, pues tablets y y si pudiera ser espacio en la nube para poder compartir la información con otras disciplinas. Y finalmente, dotación presupuestaria anual como mínimo para garantizar la continuidad del programa de seguimiento y control. El programa de seguimiento y control comienza con la toma de datos de referencia, o bueno, que también se llaman la línea de base en la literatura anglosajona. Los datos de referencia registran la condición inicial de un elemento que se ha seleccionado y son la base sobre la cual se evalúan los cambios que sufre este elemento. Estos datos de referencia deben ser fácilmente comprensibles, puesto que todas las inspecciones no son llevadas a cabo por la misma persona, sino que pueden variar a lo largo del tiempo, con lo cual es importante utilizar un glosario y consensuar las medidas. Un glosario como puede ser los glosarios que hay en los proyectos Coremans o el glosario del ICOMOS. Las inspecciones entonces se harán en el mismo lugar, en los mismos puntos de control y se compararán los datos de referencia. Entonces, bueno, se hará un seguimiento comparativo y se registrará la evolución del estado de conservación de cada uno de los puntos de control. Bueno, realmente lo que se introduce en cada uno de los puntos de control son datos, como hemos dicho. Y bueno, pues en este tipo de programas los datos tienen tres dimensiones que son especialmente importantes. Por un lado es el contenido, que hace referencia al tipo de información que se recoge. Por otro lado, es la dimensión temporal, cuando se recopila el dato, pues si es en la primera inspección, en la segunda o en la 10ª inspección, y sobre todo la dimensión espacial, de qué lugar se toma este dato. Y en ese sentido, bueno, pues la geolocalización o georreferenciación a través de coordenadas UTM, pues es especialmente importante y ayuda muchísimo. El resultado de la recopilación de estos datos indica una cantidad sobre la cual habrá que especificar una unidad de medida. Pues, por ejemplo, para dar un ejemplo, el contenido de un dato es cuánta vegetación hay alrededor de un elemento que hemos elegido en el sector sur del yacimiento. La dimensión temporal, pues en el año 2022, y la dimensión espacial sería el sector sur. El resultado es pues cuántos metros cuadrados de vegetación cubren el sector sur del yacimiento. La introducción de los datos se hace a través de listas de verificación en el caso de que se utilicen fichas o campos de formato libre. Lo cierto es que cuantos menos campos de formato libre, mucho más eficaz va a ser la recopilación de datos, o a través de un GIS en el cual se trabaja la información tanto por capas como por puntos. Y el alcance de los datos normalmente es al nivel elemental para luego pasar a una recopilación global de los datos y extraer unas conclusiones. Finalmente, las mediciones se hacen
a través de datos cuantitativos, pues pueden ser milímetros, centímetros que mide una grieta, metros cuadrados cubiertos por vegetación, o escalas de valores cualitativos que serían, pues, por ejemplo, estado de conservación muy bueno, bueno, deficiente o muy deficiente. Lo suyo es tener cuantos más datos cuantitativos mejor que una escala de valores subjetiva que siempre dependerá de quien esté tomando los datos. Bueno, los recursos que tenemos para trabajar y para recopilar los datos son muchos, como ya he comentado anteriormente, pues puede ser la cumplimentación de fichas in situ a través del uso de una tablet, o incluso trabajar in situ con un ordenador portátil, con un GIS y trabajando la información por capas. Y bueno, obviamente todo debe ir georreferenciado. Y eso nos permitirá posteriormente trabajar la información en nuestro ordenador. Los tipos de puntos de control en este caso son 4. Por un lado, tenemos un punto de control de agente de deterioro, que lo que hace es monitorizar el deterioro visible que produce un factor de alteración. Por otro lado, tenemos los puntos de control de evaluación de los tratamientos, que lo que hacen es ver cómo responde un determinado elemento a los tratamientos realizados a lo largo de las intervenciones de conservación-restauración. Luego, los puntos de control estables, que son aquellos puntos que lo que hacen es monitorizar un elemento que nosotros consideramos que no debe cambiar de estado, como por ejemplo puede ser una grieta producida por un terremoto y que es una grieta inactiva. Y finalmente los puntos de control de mantenimiento, que evalúan la eficacia de las acciones de mantenimiento. ¿Cómo se documentan los puntos de control? Pues normalmente, como ya hemos dicho, a través de la recopilación de datos, pero sobre todo, y la herramienta más importante que tenemos, son las fotografías. Entonces, se harán fotografías generales de cada punto de control y de detalles solo de algún elemento relevante que podamos ver, una descamación, una alveolización. Las tomas se deberán hacer desde puntos fijos y las estaciones fotográficas deberán estar marcadas en las planimetrías. Las fotografías deben incluir la ubicación del fotógrafo y esto, bueno, pues ahora mismo la geolocalización de las fotografías con el GPS es muy fácil y esto permite el posterior volcado, como hemos dicho, en un GIS. Y sobre todo la altura de la toma fotográfica y la fecha y la hora en la que se tomó la fotografía. Bueno, ¿cómo se establecen los puntos de control y cómo se modifican? Bueno, pues se hace una inspección general del yacimiento y se documentan todos aquellos elementos que presenten un deterioro que sea relevante, así como aquellos elementos estables que por su excepcionalidad o por su representatividad también consideremos que deben estar incluidos dentro de la lista de puntos de control. Así, la selección de los puntos de control se hará en función de la representatividad del elemento, y en esto sí que el asesoramiento por parte del equipo de arqueología es muy importante, y también en fase a la vulnerabilidad del elemento de que se trata. Una vez establecidos los puntos de control, se comienzan a realizar las inspecciones periódicas, y cuando se detecta el exceso en un umbral de alarma que hemos establecido previamente, pues se tomarán las medidas correctoras correspondientes, que en este caso pues pueden ser sujetar un borde con mortero o eliminar las plantas de un determinado sector. Los puntos de control es algo dinámico, no es una cosa estática. Entonces, en el momento en el que se aplican medidas correctoras en un punto de control de agente de deterioro, ese punto de control pasa a ser un punto de control de tratamiento, y a partir de ahí lo que se va a monitorizar es la respuesta de ese elemento al tratamiento al que lo hemos sometido.
Si las medidas son eficaces, entonces ese punto de control permanecerá estable y al final cambiará a un punto de control de mantenimiento. Si al cabo de un tiempo vemos que el mantenimiento, las rutinas de mantenimiento planificadas son son las necesarias para que ese punto de control, para que ese elemento se mantenga en un buen estado de conservación, pues se establecerá que esas rutinas de mantenimiento son las óptimas, se registrará cuáles son los métodos de mantenimiento y la periodicidad y ese punto de control se dará de alta. Eso significa que si tenemos 19 puntos de control o 20 al inicio de un programa de monitorización y al cabo de 3 años pues tenemos 12, eso significa que hemos ido a mejor. Esto viene así, bueno, pues se hace la evaluación de las inspecciones. Por ejemplo, aquí en la ficha de la derecha, pues vemos el estado de conservación global de un yacimiento. Bueno, pues la evaluación es una evaluación cualitativa, pues sin cambios, con cambios leves, con cambios importantes y con cambios alarmantes. En este caso, las listas de verificación se marcan con un color para hacerlo muchísimo más visual. Entonces, bueno, luego tenemos las evaluaciones cuantitativas, pues cuántos elementos se han inspeccionado, pues si el número no ha variado, el resultado es positivo, o sea, verde. Si el número de elementos que está en buen estado ha aumentado, también el resultado es positivo, y sin embargo, si el número de elementos que han sufrido una degradación es superior, pues el resultado será negativo. Entonces, bueno, vemos aquí en esta ficha de ejemplo, pues que las casillas marcadas en verde son 4 frente a las 4 casillas rojas y las 2 naranjas, con lo cual el resultado sería negativo. Entonces, de un año para otro, el estado de conservación del yacimiento ha empeorado. Entonces, bueno, pues como hemos dicho, una vez que se sobrepasa el umbral de alarma, hay que aplicar las medidas correctoras, y estas normalmente implican una modificación de la frecuencia de las acciones de mantenimiento, si es un punto de control de mantenimiento, o una modificación o la implantación de medidas correctoras, generalmente tratamientos de conservación, restauración y en algunos casos de conservación preventiva, como puede ser el techado o el vallado. Bueno, el uso de puntos de control nos obliga a pensar en mediciones comparativas, evolutivas, y bueno, y para ello debemos establecer un umbral de alarma en el diseño del programa, a partir del cual hay que actuar. Por ejemplo, pues en el momento en el que determinado elemento, determinado sillar quede cubierto totalmente por la vegetación, va a ser el momento en el que vamos a eliminar toda esa vegetación circundante de la zona. Bueno, aquí por ejemplo vemos un punto de control de agente de deterioro con una imagen tomada en unos años anteriores y la imagen actual tomada desde casi el mismo punto de vista. Bueno, pues en este caso es necesario en los agentes de deterioro indicar qué efecto tienen, porque el efecto puede ser reversible, como es el caso del ejemplo que estoy utilizando hasta ahora. Pues cuando un sillar está cubierto por vegetación, una vez que se le elimina esa vegetación circundante, el sillar normalmente no ha sufrido grandes cambios. Y sin embargo, cuando un muro sufre una inclinación, pues ese efecto es irreversible. Cuando los efectos que produce un agente de deterioro son irreversibles, pues se marca en rojo, porque eso significa que daremos prioridad a ese elemento frente a otros. En todas las fichas deberemos incluir los umbrales de alarma y las medidas correctoras propuestas. Así que cuando en un punto de control se supera el umbral de alarma, ese punto de control en nuestro mapa se marcará en rojo, y esto nos permitirá obtener una visión global del yacimiento, porque a lo mejor una vez visto sobre plano, pues se puede ver que
todos aquellos puntos de control donde se ha superado un umbral de alarma tienen determinada orientación, están todos orientados al norte o casi todos se concentran en un determinado sector o tienen todos que ver con agentes de deterioro relacionados pues, con la lluvia o con la acumulación de agua. Entonces, esta toma de datos nos permite hacer valoraciones globales. Bueno, y además también me gustaría apuntar que los programas de seguimiento y control son aplicables tanto a un yacimiento concreto, como es el caso que estamos comentando aquí del yacimiento de los Baños Romanos de Fortuna, pero también sirven para realizar inspecciones periódicas en un conjunto de yacimientos arqueológicos, como puede ser pues, bueno, de una comunidad autónoma o de una comarca concreta. Bueno, y me gustaría dar las gracias por haberme invitado.